Bienvenido una vez más a Héroe de la Fe, una palabra de Dios para transformar su vida, con el hermano Walter. Juan el Bautista nació, leemos aquí en Lucas, capítulo 1, donde estaba profetizado el nacimiento de Juan el Bautista. Ahora, Juan el Bautista vino en el espíritu de Elías. Esa fue la profecía. Cuando Elizabeth estaba esperando a Juan el Bautista, su madre, entonces la visitó María. Y encontramos aquí en Lucas capítulo 1, donde dice Juan, el ángel le estaba hablando aquí a María, y le dice: aquí tu pariente Elizabeth, también ella ha concebido un hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que era llamada estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías. Recuerde que Zacarías es el padre de Juan el Bautista. Elizabeth está esperando y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendito tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde me acontece esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque aquí cuando llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, dice Elizabeth, hablándole a María, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Entonces, cuando María estaba ya embarazada de Jesús, fue a visitar a Elizabeth, que estaba en su 6º mes de embarazo con Juan el Bautista. Entonces la criatura en el vientre de Elizabeth reconoció la voz de la madre de nuestro Señor Jesucristo y saltó de alegría. Ahora, Juan el Bautista nació, dice, estamos en Lucas 1:57. Y a Elizabeth se le cumplió el tiempo del alumbramiento y dio a luz un hijo. Y oyeron sus vecinos y parientes que el Señor había engrandecido para con ella su misericordia, y se alegraron con ella. Recuerda que ella era estéril. Y aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño, y lo llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero el ángel le había dicho a Zacarías que su nombre sería Juan. Y respondiendo su madre dijo: no, sino que se llamará Juan. Ahora, Zacarías se había quedado mudo porque el ángel, cuando le habló, él tuvo dudas. Entonces la señal es que iba a quedar mudo hasta que esto se cumpliera. Le dijeron: ¿por qué? O sea, los vecinos están preguntando: ¿por qué? Nadie en tu parentela que se llame por este nombre. Y preguntaron por señas a su padre cómo lo quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Y vea lo que sucedió aquí, en Lucas 1:64. Y al instante fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y vino temor sobre todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea fueron divulgadas todas estas cosas, y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Está hablando de Juan el Bautista, precursor de Jesucristo. Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y hecho redención a su pueblo. Recuerde que tenían 400 años de no recibir palabra profética, 400 años de silencio de parte de Dios, 400 años donde habían pasado muchas cosas, habían guerras, habían luchas, había lucha de poder. En cuanto a religión se refiere, estaban los fariseos y los saduceos, sectas religiosas. La religión era fría, calculada, llena de hipocresía. Entonces ahora están preguntando: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba sobre él.
Ahora entonces viene la profecía de Zacarías, su padre. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y hecho redención a su pueblo. ¿De dónde sacó redención? Juan el Bautista es el precursor de Jesucristo, el Redentor. Y nos levantó un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, porque Jesucristo era hijo de David por su padre. Ahora, su padre, José, no era su padre biológico, pero él no engendró a Jesús, pero él le daba el derecho al trono de David. Estamos en el versículo 70. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que juró a Abraham nuestro padre, que nos había de dar, que sin temor, librados de la mano de nuestros enemigos, los serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos los días de nuestra vida. Ahora, Zacarías se vuelve donde Juan y le dice, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la faz del Señor para preparar sus caminos. Aquí, Zacarías, siendo sacerdote, está profetizando el papel de Juan el Bautista como precursor de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos leyendo el versículo 77 de Lucas capítulo 1, para dar conocimiento de salvación a su pueblo por la remisión de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó de lo alto de la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Qué lindo. Cómo su papá, Zacarías, profetiza acerca de su hijo. Versículo 80. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en los lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Él le gustaba los desiertos. Luego llevó a cabo también su ministerio en el desierto. Vamos a Mateo. Mateo capítulo 3. Cada uno de los escritores de los evangelios tenía un papel importante en el ministerio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mateo revela a Jesucristo como el cumplimiento del pacto que Dios hizo con Abraham y el cumplimiento del pacto que Dios hizo con David. Marcos lo demuestra como el siervo, el esclavo. Lucas lo demuestra como el Hijo del Hombre, el cumplimiento de la primera promesa de un Salvador. Y Juan es Dios. O sea, Juan lo demuestra como Dios encarnado, el Dios hecho hombre. Ahora, en Mateo capítulo 3, dice, y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Recuerde que a Juan le gustaba el desierto. Él se desarrolló en el desierto desde niño. Y ahora él va entonces a desarrollar su ministerio en el desierto, no en los pueblos. Jesús predicaba en los pueblos. Juan predicaba en el desierto. Versículo 2, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús comienza su ministerio, también él comienza predicando el reino de los cielos se ha acercado. Y hay un momento en que predica el reino de los cielos está entre vosotros. Porque este es aquel, está hablando ahora de sí mismo, se está identificando. Porque este es aquel de quien fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Eso está en Isaías capítulo 40, la profecía en cuanto a Juan el Bautista, precursor de nuestro Señor Jesucristo. Por cierto, en Isaías 40 dice que él es el precursor para preparar el camino de Jehová. Encontramos aquí en Mateo capítulo 3, donde Juan el Bautista dice, está citando, preparad el camino del Señor, y está hablando de Jesucristo. Entonces vemos que el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesucristo del Nuevo Testamento. Versículo 4. Y Juan mismo tenía su vestido de pelo de camello y un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Entonces salía a él, recuerda que él está en el desierto, salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la tierra alrededor del Jordán,
y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Vamos ahora a Juan, capítulo 1, donde vamos a ver más en cuanto al ministerio de Juan el Bautista. Primeramente, Juan habla del Verbo. El Verbo es la segunda persona de la Trinidad, quien se va a encarnar como Jesucristo. Llegamos al versículo 6 de Juan capítulo 1. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ahora, cuando Juan habla de Juan, está hablando de Juan el Bautista. O sea, cuando Juan el apóstol, Juan el discípulo amado, Juan el escritor del Evangelio de Juan, el cuarto evangelio, habla de Juan el Bautista, porque cuando habla de sí mismo, usa otra manera, más indirecta. Entonces, aquí está hablando de Juan el Bautista. Dice el versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino como testigo para que diera testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. Entonces, él vino como precursor. Él vino preparando el camino de Jesucristo. Él vino buscando a las personas después de 400 años de silencio en cuanto a la profecía se refiere. Ahora viene predicando y es una voz autorizada y con autoridad y bramaba como un toro cuando predicaba, porque ese era el mensaje y ese era el estilo que hacía falta. Su vestimenta, una vestimenta tosca, era la indicada para esa época. Y encontramos aquí donde él entonces viene preparando el camino del Señor. Versículo 8. Él no era la luz, sino para que diera testimonio de la luz. Este es el papel de Juan el Bautista. Es el precursor. Él viene preparando el camino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, seguimos leyendo, vamos ahora a versículo 15, Juan 1:15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es el que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Y de su plenitud tomamos todos y gracia por gracia, porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Entonces, encontramos que la predicación de Juan el Bautista es preparando el camino de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Juan le llevaba 6 meses de edad a Jesús. Es decir, ellos comenzaban su ministerio a los 30. Se consideraba en ese entonces que una persona antes de los 30 años de edad no tenía suficiente edad, suficiente experiencia para poder ser maestro. Entonces, cuando Juan cumplió 30, Jesús tenía 29 y medio y Juan comenzó su ministerio. Cuando Jesús cumplió 30, entonces él se presentó donde Juan para ser bautizado, que vamos a verlo luego, y entonces Juan llevaba 6 meses de ministerio. Ya Juan tenía un seguimiento, ya algunos lo estaban siguiendo porque ya estaban escuchando. De hecho, la Biblia dice que él estaba anunciando y la gente venía de él de Judea, venía de él de Samaria, venían de él de Galilea, venían de él de todas partes al desierto donde Juan estaba bautizando. Juan lo identifica como el Cordero de Dios, como el Hijo de Dios. El trabajo de Juan, el papel de Juan es preparar el camino a Jesús, prepararle una senda. En Isaías 40 habla de una supercarretera, una calzada, para que cuando Jesús se presenta y comienza su ministerio, ya hay un seguimiento. Algunos de los discípulos de Juan van a seguir a Jesús y entonces ya él tiene un seguimiento y él va a trabajar con estas personas, va a trabajar con sus discípulos que eran discípulos de Juan y ahora se convirtieron en discípulos de Jesús. El trabajo de Juan entonces era preparar el camino del Señor. Juan el Bautista, un héroe no muy conocido, héroe de la fe del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, en ese periodo transitorio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, después de 400 años de silencio de parte de Dios, ese periodo intertestamentario donde no habían recibido palabra profética, donde la religión se había
convertido en un ritualismo muy frío, mucha hipocresía, de hecho mucha maldad. Entonces, en ese tiempo viene un hombre tosco, brusco, vestido para la época, comiendo para la época, bramando como un toro, y todo el pueblo salía a él. Estaban hambrientos, estaban deseando escuchar palabra de Dios, y esa palabra fue Juan el Bautista. Predicando en el desierto, la gente salía a él. Un héroe de la fe, poco conocido, pero que usted también puede ser un héroe de la fe. Si usted se deja usar, si usted cree en la palabra de Dios, si usted permite que Dios lo use para su honra y para su gloria, usted también puede ser un héroe de la fe. Usted puede llegar a ser una persona que conduce a otros también a Jesucristo. Andrés fue una persona que era conocido porque llevaba a las personas a los pies de Jesús. Él llevaba a las personas para que conocieran a Jesús. Usted puede ser también una persona, un héroe de la fe, que conduce a otras personas. Pero para eso necesita haber aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal, que haya un momento en su vida que usted reconoció que es pecador, pecadora, se arrepintió de todo corazón de sus pecados y aceptó a Jesucristo como su Salvador personal. Y luego, entonces, profundícese en la palabra de Dios, conozca al Señor muy de cerca, en una forma íntima, pase tiempo con el Señor en su palabra cada día y déjese usar. Crea que Dios lo quiere usar. Sea usted también un héroe de la fe. Dios lo bendiga. Este ha sido el sermón de hoy. Lo invito para que continúe conmigo en el siguiente segmento, donde voy a estar contestando las preguntas que usted me ha enviado. La pregunta de hoy es, ¿qué significa comer indignamente de la mesa del Señor? Vamos a 1 Corintios capítulo 11, donde el apóstol dice, comenzando con el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he entregado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Significa que la cena del Señor debe hacerse en memoria de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Significa que la copa en la mesa del Señor es la señal del nuevo pacto. Así como el Señor hizo pacto con Noé cuando salió del arca y la señal del pacto es el arco iris. Así, cuando Dios hizo pacto con Abraham, la señal del pacto que Dios hizo con Abraham es la circuncisión del miembro viril. La razón es porque el pacto que Dios hizo con Abraham es el pacto de Dios con un hombre que produce un pueblo que va a producir o va a traer al mundo al Salvador. Es por eso que es la circuncisión. La señal del pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel a través de Moisés, la ley, es el sábado. El sábado es la señal del pacto mosaico. El nuevo pacto, la señal es la copa en la mesa del Señor o la copa en la cena del Señor. En 1 Corintios 11:25 dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces está hablando de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. O sea, es algo muy digno, es algo muy especial y debemos tomarlo con cuidado. Dice el versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere la copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Entonces veamos varias cosas aquí. ¿Qué es comer indignamente? Bueno, evidentemente, donde hay pecado inconfeso. Porque dice en el siguiente versículo, pruébese cada uno a sí mismo. Ahora, no se debe probar a ver si toma o no la cena del Señor. Muchas personas dicen, no, yo no tomo la cena del Señor porque yo no soy digno. Yo soy indigno. No, aclaremos, yo también soy indigno. O sea, nadie es digno. Nosotros nos sentamos a la mesa del Señor porque Jesús es digno.
no porque usted o yo somos dignos. Pero aquí está hablando de comer indignamente cuando hay pecado inconfeso. Por eso dice, pruébese cada uno a sí mismo. Pero luego dice, no se abstenga, sino más bien coma. O sea, no debemos probarnos a nosotros mismos para abstenernos. Si hay algo que estorba, si hay un pecado inconfeso en mi vida que no me permite sentarme a la mesa del Señor, debo arreglarlo. No debo dejarlo ahí. No debe pasar ocasión tras ocasión tras ocasión. Yo no puedo tomar la cena del Señor. Yo paso porque yo no puedo participar. No, eso no está bien. Si hay algo en mi vida, en su vida, que estorba para que participemos de la mesa del Señor, hay que arreglarlo. O sea, hay que arreglarlo de inmediato para poder participar. Dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, e inclusive dice, y muchos duermen, o sea, una muerte prematura. El Hijo de Dios pecó, hay una muerte prematura, el Señor se lo llevó. También encontramos acá en el capítulo 10, donde se menciona precisamente acerca de esto, donde dice, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, porque nosotros siendo muchos somos un solo pan, un solo cuerpo, pues todos participamos de un solo pan. Ahora, está refiriéndose a comer indignamente cuando se come o se participa de lo sacrificado a los ídolos. Entonces, definitivamente hay que hacer la separación. No debemos participar de las cosas ofrecidas a los ídolos y participar también de la mesa del Señor. Nosotros hemos sido comprados por precio y debemos hacer la diferencia. Muchas gracias por la pregunta de hoy. Muchas gracias por su participación. Escríbame, mándeme un mensaje de texto. Con mucho gusto vamos a estar escuchando y considerando la pregunta suya la próxima vez. Dios lo bendiga. Gracias por su sintonía. Lo esperamos cada mañana de lunes a viernes a las 10 en su programa Héroe de la Fe con el hermano Walter. El único requisito es creer.